¿Cómo están, hermanos? El Señor les bendiga. En el día de hoy vamos a comenzar con el estudio de la epístola a los Efesios. Y los viernes que siguen, a partir de otros hermanos van a estar desarrollando los diferentes temas, capítulos, para abordar toda la epístola. Pero a mí me toca la introducción y los primeros 2 versículos del capítulo 1. Así que con la ayuda de Dios vamos a hacer algunos comentarios introductorios, generales, y también de estos 2 versículos. La epístola a los Efesios la escribe el apóstol Pablo aproximadamente en el año 60 después de Cristo, en lo que se cree fue su primer encarcelamiento en Roma, donde él también escribe las epístolas a los Colosenses, los Filipenses, a Filemón. Hay otra epístola de la cautividad, como se le llama, que es segunda de Timoteo, pero por las diferencias en las cosas que Pablo dice, se cree que esta la escribió en un segundo encarcelamiento en Roma, en el cual después fue martirizado. Pero bueno, el libro de los Hechos no llega hasta ese lugar de la historia y son conjeturas. El Evangelio llega a Éfeso en el segundo viaje misionero de Pablo. Esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 18. Se menciona a Aquila, Priscila. Pablo se queda por un tiempo muy breve y parte, y después vuelve en el tercer viaje misionero, que eso lo podemos encontrar en el capítulo siguiente de Hechos, en el capítulo 19, donde ella se queda mucho más tiempo. Se dice que por espacio de 2 años enseñaba en la escuela de uno que se llamaba Tirano. De hecho, el capítulo dice que él, como era la costumbre de Pablo, cuando llegaba a los lugares iba primero a la sinagoga a predicar el Evangelio en medio de la circuncisión de los judíos del pueblo hebreo, y luego apartaba a los que habían creído y los seguía discipulando. Y esto es lo que hizo en este lugar, en Éfeso, y se quedó tanto tiempo. Las epístolas, como decía, que se llaman del encarcelamiento, tienen muchas similitudes Efesios con algunas cosas que se dicen en Colosenses. Se piensa que fueron escritas en un tiempo cercano, similar. Y también esto nos muestra la importancia de las doctrinas que Pablo enseña en estas epístolas, porque las repite. Él cree realmente necesario. De hecho, es Dios el que lo cree, porque la Biblia está inspirada por Dios, esta epístola está inspirada por Dios. Dios cree necesario que nosotros entendamos estas cosas. Y tiene algunos temas principales, temas secundarios, como tiene todas las cosas. Yo quiero aclarar, cuando se habla, bueno, el tema principal es tal, o se dice, bueno, voy a hacer un bosquejo. Si Dios creyera necesario acortar el texto de alguna epístola, lo hubiera hecho. Cada palabra que está escrita es porque Dios creyó necesario que así sea, en el idioma original. Habiendo aclarado esto, habiéndolo dicho, el tema principal que Pablo aborda es el misterio que estuvo encubierto en otros años o en otros libros de la Biblia, y que le fue revelado a él, el apóstol a los gentiles. Este misterio de la iglesia, de este tiempo, donde 2 pueblos, el hebreo y el gentil, Dios hizo uno en Cristo, y todas estas implicancias que son muy profundas, lo que le fue revelado a Pablo en cuanto a nuestra posición, como vamos a ver, en los lugares celestiales en Cristo, la posición de Cristo como cabeza y la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pablo va a tratar que se parece a la relación matrimonial, que es la esposa. Va a tratar de que la iglesia es un cuerpo, que es un edificio que se va edificando para ser el templo de Dios. Varias figuras muy importantes que todas tienen un propósito y una aplicación. Decía un comentarista que es una epístola sumamente paulina, es decir, que es de Pablo, que se parece a las demás epístolas de Pablo en que él da una fuerte carga doctrinal, una enseñanza, verdades espirituales profundas, y una aplicación que sigue, una aplicación sumamente práctica que tiene impacto directo en nuestra vida. Y los problemas que a veces encontramos nosotros, o yo por lo menos me encuentro al poder unir estas cosas, lo tenemos nosotros porque somos humanos, pecadores, y somos limitados. Pero Dios no lo tiene, Dios lo ve así. Las grandes verdades espirituales, lo que Dios ha hecho con nosotros, que es lo que vamos un poquito a empezar a abordar en la introducción, debe tener, y Dios lo ve como que tiene que tener un impacto directo en nuestra conducta y en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Así que
decíamos recién que era este misterio, porque la iglesia no fue revelada en otros tiempos, en los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, si bien hay algunas nociones de las bendiciones a los gentiles, de cómo los gentiles iban a entrar en el nuevo pacto, que el Señor Jesucristo dijo, esta es la sangre de mi nuevo pacto, si bien alguna noción había, la profundidad con la que Dios le revela a Pablo todo esto no estaba. Por eso es un misterio, no significa algo que no se pueda llegar a conocer, sino que en otro tiempo estaba velado y ahora se le ha revelado al apóstol Pablo. Vamos a ver una frase que se repite, dos palabritas que se repiten a lo largo de la epístola, que son muy importantes, que es en Cristo. En Cristo. La última vez que estudiamos esta epístola, hace algunos años atrás, Omar nos decía esto. La epístola todo el tiempo tiene estas dos palabritas que es en Cristo, y después lo vamos a abordar más adelante por ser tan importante, un poco más. Y también varias veces dice en amor. En amor, dice. Y vamos a dar lectura a los versículos y después hacer algunos comentarios y volver un poco sobre estas palabras que habíamos comentado. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No era porque a él se le había ocurrido, ni porque él había pedido serlo. Dios lo escogió. Y Pablo, como dice, yo no fui rebelde a su llamado. En otra situación le dice a un hermano para que vaya a orar por él, yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi causa, cuánto debe padecer por mi causa. Pero Pablo era apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo a los gentiles, por la voluntad de Dios. Y esto es lo primero que encontramos, lo cual puede a veces parecer tan drástico, la voluntad de Dios, algo tan, a veces que nos sacude, pero realmente es algo muy tranquilizador, saber que lo que estamos haciendo no es porque, como se dice hoy en día, nos apasiona, no es porque nos encanta, sino que es porque es la voluntad de Dios. Esto, me imagino, que le habrá traído mucha tranquilidad a Pablo cuando se encontró preso. Él está escribiendo estas cosas mientras está preso, está en la cárcel. Y le habrá traído paz a Pablo cuando se encontró con tantas dificultades. El ministerio de Pablo y el apostolado de Pablo fue puesto en duda por muchas personas en esa época importantes, muchas veces, y él tuvo incluso en algunas epístolas que defender su apostolado, tuvo que defender la autoridad que él no había buscado ni que él se había autodesignado, sino que Dios le había dado. Entonces, esta autoridad que, como dice el mismo Pablo, es para edificación del pueblo de Dios, lo dice en otra escritura, en otra epístola, es de parte de Dios. Esta autoridad que Dios le dio es para edificación del pueblo de Dios y es dada directamente de parte de Dios. Trae paz al corazón, trae gozo al corazón, que no es como la felicidad que es efímera, sino que es constante, y paz para con el Señor. Lo que sigue en el texto es que él escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Son santos y fieles en Cristo Jesús. Santos es porque son apartados del mundo, para que ya no vivamos como viven los gentiles, como vive la gente que no conoce a Dios en su vana manera de vivir. Santos para Dios y fieles. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces le escribe a estos hermanos que en Cristo son apartados del mundo, apartados de la vana manera de vivir, no enclaustrados en un monasterio, sino apartados de la vana manera de vivir del mundo. No hacemos lo que el mundo hace, que a Dios desagrada, y son fieles porque no hacen las cosas según su voluntad, sino que hacen la voluntad de Dios. Por eso son fieles, fieles a lo que Dios pide, a lo que Dios dice. Y lo son en Cristo Jesús, que habíamos visto antes que esta frase en Cristo se repite mucho, y lo es en principio por dos razones, tal vez pueda haber más, pero una es, como se dice por lo general, posicional. En Cristo, es decir,
por lo que Cristo hizo por nosotros. Eso por un lado trae humildad a nosotros, porque el Señor Jesús murió en la cruz y derramó su sangre. El Hijo de Dios, Dios mismo, derramó su sangre en la cruz para que nosotros podamos ser santos y fieles. Y para que gocemos de todas las bendiciones que vamos a ver que tenemos cuando empecemos a adentrarnos en el estudio de la epístola los viernes siguientes. Eso es en Cristo. Para que nadie se gloríe, para recordar que Dios hizo la obra por Cristo, para recordar que esto lo ganó Dios por medio de la sangre de Cristo para nosotros, que nosotros no hicimos nada para tenerlo, pero también, y esta decía que era por partida doble, también para que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos con esta posición que Dios nos dio en Cristo. Santos y fieles en Cristo Jesús. Me hacía acordar cuando era chico, mi abuelo materno, cuando era muy chico, tuvo que dejar la escuela porque vio que su mamá no le alcanzaban las moneditas para comprar la comida, eran muchos hermanos. Y él sufrió mucho, después tuvo que estudiar de grande, porque veía que bueno, sus compañeritos podían estudiar, etc. Y él fue a trabajar a una fundición, de muy pequeño. Y trabajó mucho tiempo para ayudar en su casa. Entonces cuando yo era chico y tenía casi la edad de él cuando eso sucedió, y me lo dijo más de una vez, me dijo, mira Ignacio, me dice, vos sos un privilegiado que tenés una mamá que se ocupa de tu casa, que tenés un papá que trabaja y que los dos te pueden dar una escolaridad y que vos no te tenés que preocupar de otra cosa que de eso y de jugar porque sos niño, pero tenés este privilegio enorme. Y él me miraba y me decía, esto también es una responsabilidad porque se espera de vos que vos estudies. Tu parte es estudiar. Y me hacía acordar esto, porque a veces, lamentablemente, los hijos de Dios tomamos la enseñanza posicional, es decir, que en Cristo somos salvos, que no podemos perder la salvación, lo cual es cierto, y gracias a Dios porque eso es así. El privilegio de que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, que vamos a ver que trata la epístola de los Efesios, que esto es así, que es como, esto es tan seguro y tan cierto, que Dios lo habla como que ya estamos sentados, lo cual es así. Tenemos vida eterna desde el momento que Cristo vino a vivir a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, y esto es así, gracias a Dios. Pero a veces lo vemos como un tema como para hacer la plancha espiritualmente y decir, bueno, entonces tengo como permiso para vivir como yo quiero, o es como un permiso donde si yo me conduzco como yo quiero no me va a pasar nada, porque todo esto ya lo ganó Dios y ya no puedo perderlo. Y ese es el razonamiento que es errado. Se parece más, salvando las grandes distancias y con todo respeto, se parece más a lo que me decía mi abuelo. Mirá todo el privilegio que tenés. Es como si Dios nos dijera, mirá todo el privilegio que tenés en Cristo. Todo este privilegio, yo te hice santo y te hice fiel. En Cristo, te di todo esto en los lugares celestiales, te senté en Cristo. Te di el poder entrar a mi presencia en oración, como en ninguna otra dispensación estuvo esta posibilidad, en Cristo. Entonces fíjate qué responsabilidad tenés. Tenés la responsabilidad de andar de esta manera. Y es lo que el apóstol Pablo dice, y lo que este comentarista, yo les decía hace un rato, comentaba, una típica epístola paulina donde se da unas grandes verdades doctrinales acerca de nuestra fe, acerca de nuestra salvación, acerca de nuestra posición, acerca de cómo formamos parte del cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, el edificio, el templo de Dios, y luego se dice, por lo tanto, hagan esto, por lo tanto, no hagan esto. Ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, anden en el Espíritu. No practiquen esto, practiquen lo otro. ¿Por qué? Por todas estas verdades doctrinales maravillosas que Dios ha hecho con ustedes. Se parece a esto como me decía mi abuelo. Mirá todo lo que tenés, mirá lo que tu papá y tu mamá te permiten, lo cual de ninguna manera uno puede llegar a devolverle a los padres. Uno no puede llegar a devolver todo eso, uno lo tiene. Por eso es la gracia de Dios, ahora lo vamos a ver, es la gracia de Dios que da sin que nosotros merezcamos nada. Eso es lo que significa gracia. Esa es la otra parte del texto que yo había leído, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. La gracia de Dios que da sin que nosotros merezcamos. ¿Y qué vamos a hacer con esa gracia? La plancha, espiritualmente hablando, la vamos a tener como un seguro para poder caminar por la vida como nosotros queremos sin perder la salvación. No, de ninguna manera. Tenemos que temer,
porque nos ha sido confiado una posibilidad enorme. Y la vida cristiana sí se puede malograr. Este es un privilegio enorme que nosotros, como mi abuelo me decía, bueno, mira, ya que tenés todo esto, estudiá, es tu parte. No, nosotros, se parece mucho en que nosotros no podemos pagarle a Dios lo que Él hizo por nosotros, porque si no se podría pagar la salvación si eso fuese así. Y es por gracia, para que nadie se gloríe, por medio de la fe. Pero sí se espera de nosotros un andar acorde a la posición de hijos, de pueblo de Dios, de esposa de Cristo, que se requiere de nosotros. Eso sí, y Pablo lo tenía bien claro, en el Espíritu Santo, obviamente, que está inspirada la Escritura, como estas grandes verdades doctrinales tienen sí o sí que impactar en nuestra manera de pensar y por lo tanto en nuestra conducta. Mi conducta, tu conducta, hermano, hermana, es la muestra de lo que realmente pensamos cada uno de nosotros, de lo que creemos. Si las grandes verdades espirituales que nosotros encontramos en la Escritura y nos enseñan los ancianos y creemos, no impactan en nuestra vida a la manera que deben impactar y que el apóstol Pablo, por ejemplo, reclama en esta epístola, entonces algo está mal en nosotros, algo no está bien. Si nosotros creemos lo que la Biblia dice, debemos andar como Él anduvo, dice Primera de Juan. Debemos andar como Él anduvo, como Cristo anduvo. Tenemos que esforzarnos, por lo menos, obviamente no se espera que lo alcancemos de manera completa porque como el Señor nadie va a caminar sobre la tierra, pero se espera que estemos, como decía una vez un hermano, completamente abocados en nuestra vida a tratar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voluntad, de alcanzar estas cosas que Dios pone por delante para que su nombre sea glorificado y para que a nosotros nos vaya bien, porque eso es lo que Dios quiere. Todo lo que Dios pide es para que nos vaya bien. La otra frasecita de 2 palabras muy cortas es en amor. Y me hacía muy bien reflexionar en lo que decía un comentarista acerca de esta palabra en el original, porque en el griego ustedes saben que hay varias palabras para amor, no una sola, y esta es la palabra ágape, que también se ha transliterado y tiene algún uso entre nosotros, ¿no? Tengo un ágape como significando una comida, eso tiene su explicación, que ahora no viene al caso, pero la cuestión es que amor, ágape, tiene que ver con la voluntad, es un amor que se da, como siempre decimos que en la Biblia, cuando aparece la palabra amor en estos contextos, no es un sentimiento, sino que es algo de la voluntad que se da. Me hacía acordar a alguna palabra que últimamente está muy de moda en el mundo y yo la busqué en Wikipedia, puse en el Google la palabra pasión para ver qué es lo que significa, porque a veces se le empieza a dar un uso a algunas palabras que tal vez no tienen. Y fíjense lo que dice Google de pasión. Dice sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Y creo que está bien definido que eso es la pasión, en la primera acepción que encontré. Y es todo lo contrario a lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. De hecho, cuando se usa la palabra pasión en la Escritura, casi siempre, digo casi siempre porque no estoy del todo seguro si en algún lugar tiene alguna acepción connotativa o positiva, pero casi siempre es negativo. Las pasiones que combaten en nuestros miembros, que vienen las guerras y los pleitos. Y si uno mira esta definición que encontré en Google, corresponde más a esas acepciones que encontramos en las Escrituras acerca de pasión, de un sentimiento vehemente que domina la razón y la voluntad. Y la Escritura dice, Pablo, en Romanos, que nuestro culto es un culto racional, que es de la razón, que es volitivo, como decía Jorge, que es de la voluntad. Entonces, quería hacer esta aclaración para tener cuidado con las palabras que usamos, que a veces realmente solapadamente definen lo que a nosotros nos sucede. Y lo que nos tiene que caracterizar a nosotros es el amor que da, que se esfuerza, que se niega a sí mismo, como Cristo nos enseñó cuando oró al Padre, Padre, si es posible pase de mí esta copa, eso es mi voluntad, pero no sea mi voluntad, sino lo que tú quieres. Y ya vemos cómo terminó el Señor Jesús por haber hecho la voluntad de Dios. Primero sufrió la cruz, pero Él le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es el Señor,
para que delante de Él se doble toda rodilla. Ya vemos cómo terminó el Señor por haber obedecido, y la Escritura lo pone por delante como ejemplo para seguir sus pisadas. Entonces, cuando la epístola y la Biblia diga en amor, pensemos de ahora en adelante, que si no lo hacíamos hasta ahora, que se trata de la voluntad. Que no importa que yo no sienta esto, lo voy a hacer por amor a Dios y por amor a mi hermano que Dios me manda amar. Y el versículo 2, en el saludo de Pablo, dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el saludo característico de Pablo, que varias veces se ha explicado que es un saludo que une a los dos pueblos, tanto al gentil como al pueblo hebreo convertido. Paz a vosotros era el saludo que vemos que tenía el Señor Jesús, y era el saludo acostumbrado entre el pueblo hebreo. Era shalom, es paz a vosotros. Y gracia era un saludo gentil, charis en griego, que es gracia. Pablo lo une y dice gracia y paz de Dios, no cualquier gracia ni cualquier paz. El Señor Jesucristo habló de yo le doy mi paz, no como el mundo la da. Entonces es gracia y paz. Como habíamos dicho brevemente, la gracia de Dios, que es eso que Dios nos da, eso que nosotros recibimos sin merecerlo. Y a diferencia de la misericordia, que es eso malo que sí nosotros merecemos, pero que no recibimos. Como dice el Salmo 103, versículo 10, Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. Eso es misericordia. ¿Y gracia qué era? Gracia es lo que nosotros recibimos que no merecemos. Todo esto que tenemos, todo esto que va a contar la epístola de Efesios, todo nuestro posicionamiento, el privilegio que Dios nos dio, como yo les había contado que mi abuelo me hizo reflexionar de muy chiquito respecto del privilegio de tener un papá y una mamá que me daban escolaridad, que me cuidaban y yo no me tenía que ocupar de muy chiquito de trabajar como le tocó a él, que se tuvo que ocupar de trabajar para ayudar en la casa, para llevar el pan a la mesa. Ese privilegio que yo tenía se parece un poquito a esa gracia, donde nosotros no hicimos nada para merecerlo, pero nos hace responsables. Así que bueno, hermanos, espero que esta breve reflexión les sea, me sea y a todos nosotros realmente de bendición, para gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.